tienes fe, si tienes fe, grandes montañas tú moverás. Ahora vamos a ver la fe en los dones. Tengamos presente lo que le venía diciendo. Fe es creer, pero creer a lo que Dios nos ha dicho. Y la otra cosa que tiene que tener presente es que el autor y consumador de la fe y de esa creencia es Jesús. Teniendo en cuenta eso, ahora vamos a ver cómo es esa creencia o esa fe en los dones. Primero definamos qué es dones. Don es regalo, presente o habilidad para hacer algo. Don significa regalo. Jueces capítulo 1:15, la hija de Caleb dijo al papá, dame un don, o sea, dame un regalo. Ya que me has dado tierra del Negev, dame fuentes de agua. Entonces el papá le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. En Salmo 141, versículo 2, dice el salmista, suba mi oración delante de ti como el incienso y el don de mis manos, o sea, el regalo de mis manos como la ofrenda de la tarde. O sea, don es regalo. Hebreos 2:38 dice, y recibirán el don, o sea, el regalo, recibirán el don del Espíritu Santo. O sea, recibir el Espíritu Santo es un regalo de Dios. Y en Juan 4:10, Jesús le dijo a la samaritana, si conocieres el don de Dios, o sea, el regalo de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías agua y él te daría agua que saltan para vida eterna. ¿Cuál era ese don de Dios? Era el don del Espíritu Santo, o sea, el regalo del Espíritu Santo. Ahora sí, teniendo en cuenta que el don es regalo, veamos a ver cuáles son esos regalos. Porque cuando recibimos el Espíritu de Dios, la Biblia habla de, o nosotros hablamos de dones espirituales, o sea, son regalos que Dios da espiritualmente. ¿Cuáles son esos regalos? Son facultades espirituales que Dios delega a la persona. Cuando dice la palabra de Dios, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios y sanarán los enfermos. Estas señales seguirán a los que creen. Muchos dicen que los dones de milagro están como señal y están también como dones. No, es lo mismo. Estas señales seguirán. ¿Qué señales? Los dones, o sea, esas facultades, esos regalos espirituales. Esos regalos o autoridades. Yo le llamo autoridad o facultad espiritual. ¿Por qué? Porque en Mateo 10:1, Lucas 9:1, Marcos 6:7, dice que Jesús les dio autoridad a sus discípulos de sanar enfermos y echar demonios. Y los envió y les dijo, vayan y prediquen. Y ellos vinieron contentos porque los demonios se sujetaban y las enfermedades salían de los cuerpos. O sea, son autoridad que Dios delega a cada persona. Ahora, veamos en 1 Corintios, para ir empezando a declarar cómo se mueve esta fe o esta creencia en los dones. Fe, creer. Capítulo 12 de 1 Corintios, versículo 4, dice así la palabra de Dios. Empero hay repartimiento de dones, o sea, de regalos. Mas el mismo Espíritu es. Y hay repartimiento de ministerio, mas el mismo Señor es. Y hay repartimiento de operaciones, mas el mismo Dios es el que obra todas las cosas en todo. Empero a cada uno le es dado, recuerde, le es dado. A cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a la verdad a este le es dado espíritu de palabra de sabiduría, a otro le es dado palabra de ciencia, según el mismo espíritu, a otro palabra de fe, a otro se les dado dones, regalos de sanidad o facultad para sanar enfermos, a otro les es dado operaciones de milagro, a otro les es dado profecía, a otro les es dado discreción de espíritu o discernimiento de espíritu, a otro les es dado géneros de lengua y a otro interpretación de lengua. Recuerden lo que está diciendo la Escritura, le es dado, es algo que recibimos. Y aquí es donde vamos a empezar a ver cómo funciona la fe
O sea, creer en los dones. Primero aclaremos un punto. Muchos dicen, no hermano, tenga fe porque la Biblia dice que pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Recuerde que dice que estas señales seguirán a los que creen, pero allá está hablando a manera general. Estas señales seguirán a los que creen, y lógico, los que creen son los que van a recibir esa facultad. Pero acá en Corintios no especifica más detalladamente. No es que todos van a tener lo mismo. Dice que les es dado a algunos, les es dado facultad para sanar enfermos. A otros les es dado, por el mismo Espíritu de Dios, les es dado discernimiento espíritu. A otros, por el mismo Espíritu, les es dado. O sea, que cada uno recibe su facultad. Cada uno recibe su autoridad de parte de Dios. Entonces tengamos claro eso. Es dado de parte de Dios. Por eso la Escritura dice que cada uno según el don, o sea, según el regalo que ha recibido, ministrelo a otro. Eso lo dice en Primera de Pedro capítulo 4, el 10 y el 11. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otro. Ahora, recuerde de que si todos no tenemos la misma facultad espiritual, porque es algo que se le ha dado a uno, aquí viene cómo funciona esa fe en esas facultades, en esos regalos. Mire, cuando nosotros estamos convencidos de que tenemos algo porque ya se nos ha revelado, Dios nos ha dicho, o a veces de pronto Dios no es que nos diga, tú tienes tal facultad, sino que a medida que nosotros busquemos el rostro de Dios y empecemos a hacer la obra de Dios y a enseñar y a predicar, esas facultades se empiezan a manifestar en uno y uno se da cuenta que Dios nos dio esa facultad. Entonces ya usted, estando seguro que Dios le entregó eso, ya usted se tiene que mover creyéndole a Dios que usted tiene esa facultad y entonces usted se va a mover. Si hay un enfermo, usted dice, venga para acá. Vamos a orar que va a ser sano, porque ya usted sabe que esa es su facultad, ese es su poder. La Biblia dice que nadie puede dar nada de lo que no tiene. Nadie puede dar nada de lo que no tiene, porque lo que nosotros damos es lo que hemos recibido de Dios. Entonces, nosotros creyendo a lo que uno sabe que ha recibido de Dios, las cosas van a lograr un efecto positivo. Pero si usted no ha recibido de parte de Dios, ¿creyendo a qué usted se mueve? ¿Creyendo a qué? Hay gente que se lanzan a un ministerio que Dios no le ha entregado. ¿Ellos creen a qué? ¿Ya vio cómo va la fe en los dones? O sea, en esos regalos, porque los ministerios son unos regalos también. Y los dones son regalos también, facultades espirituales que Dios entrega a cada ministerio. Ministerio es una labor específica que Dios le encomienda a una persona. Y a cada ministerio Dios entrega las facultades espirituales. Dice la Escritura que nosotros debemos procurar los dones mejores. O sea que nosotros podemos pedir los dones. ¿Cuáles son los dones mejores? Porque la Escritura dice, procurar los dones mejores. ¿Cuáles son los dones mejores? Para mí, los dones mejores según la necesidad que haya a nuestro alrededor en ese momento. Así que según el país, según la ciudad y según la situación que se está viviendo en ese momento, así para ti un don va a ser mejor que para el otro. En esta circunstancia en que nosotros estamos viviendo, para mí ahora mismo un don que es urgente o es mejor, que es necesario en este momento, es el don de sanidad. Porque la misma iglesia está muriendo enfermos, aún ministros y pastores enfermos. ¿Dónde están los dones de sanidad? ¿Dónde está esa facultad espiritual para sanar enfermos? ¿Cómo sabe usted cuando una persona tiene un don de sanidad y cuando no lo tiene? Le voy a dar una señal o un ejemplo. Cuando una persona tiene esa facultad espiritual de sanar enfermos, de 10 personas que ore la persona, 9 son sanas. En otras palabras, la mayoría son sanas.
¿Por qué no todos? Porque de igual manera, a pesar que Dios ha dado autoridad al hombre, de todas maneras nosotros estamos sujetos a Dios y muchas veces Dios no quiere sanar a la persona y ya no podemos ir en contra de la voluntad de Dios. ¿Por qué Dios no la quiere sanar? Ese ya es otro tema, porque hay infinidad de razones por las cuales de pronto Dios no quiere sanar a una persona. Pero la persona que no tiene don, ¿qué sucede? Sucede a lo contrario. De 10 personas por las cuales Él le ponga la mano, apenas uno es sano. Ahora, eso no quiere decir que si usted no tenga ese don, no ore por el enfermo. Usted debe orar por el enfermo. Si alguien llega a usted, ore por mí que estoy enfermo, usted ore. Pero recuerde, el que tiene el don, la facultad, se le es más fácil. Ahora, si usted no tiene el don y alguien le pide oración, usted dice, bueno, oremos. Y usted clama a Dios, Señor, ten misericordia y sana este cuerpo. Tu palabra dice que tú llevaste nuestra enfermedad en la cruz. Ten misericordia y trae sanidad a este cuerpo. Órele a Dios y Dios en su misericordia, Dios puede sanar ese cuerpo. Como lo quiera sanar o no lo sane, pero Dios puede sanarlo. Pero cuando uno tiene esa autoridad delegada por Dios, ya uno no clama a Dios, uno simplemente ejerce la autoridad y ordena solamente a la enfermedad salir del cuerpo. En el nombre de Jesucristo, sal de ese cuerpo y la enfermedad se tiene que desprender, porque esa es la autoridad de esa persona. Por eso hay cosas que quizá usted puede hacer que yo no puedo hacer, y hay cosas que yo puedo hacer que quizá usted no pueda hacer. Porque uno de los errores que se está cometiendo hoy en día de los líderes es que cuando ellos cogen poder en una congregación, ya ellos quieren hacer todo, aunque no tengan esa autoridad. La Biblia dice cada uno ministre según el don que ha recibido. Y a veces hay líderes que quieren ser ellos mismos profetas, maestros, evangelistas. Ellos mismos quieren ser todo y no tienen todas esas facultades. Y por eso los líderes que no son netamente maestros, a veces se meten a profundizar en una enseñanza que no pueden hacerlo porque no tienen esa autoridad de Dios. Si no tienen esa autoridad, no tienen esa revelación profunda. Entonces vienen los errores y las falsas doctrinas. Y la gente que les sigue, les creen porque, si le están siguiendo es porque le creen y todo lo que diga le van a creer. Por eso hay que abrir los ojos. Cada uno ministre según el don que tenga. Ahora, está sucediendo un problema. Los profetas, hoy en día hay muchos profetas. Ahora hay gente que tiene el don de profecía. Tener el don no significa que es profeta. Profeta ya es un ministerio de oficio. El don es una manifestación que Dios le dio esa facultad de declarar algo oculto o algo que va a suceder. La gente dice, no, en toda profecía hay consolación, no nos encerremos. Veamos a los profetas. Hubieron profetas que no consolaron al pueblo, porque hubieron profetas que Dios le envió al pueblo, que el pueblo estaba desviado, a decirle que les venía el mal, y el mal les vino, y nunca hubo consolación. Dios les dijo, arrepiéntanse porque Dios no está con ustedes y van a ser entregados en cautiverio. Y ellos no creían, se rebelaban contra el profeta, pero la palabra de Dios se cumplía. Ese es un verdadero profeta, que lo que dice por su boca se cumple. Ahora, se está moviendo mucho ahora los profetas, y ellos están declarando cosas que no han salido de la boca de Dios. Oiga, aquí viene la fe en los dones. Han salido de la boca de ellos. Y el profeta nunca puede hablar de su cuenta. La Escritura nos enseña que el profeta habla lo que Dios le ha dicho. Y si la persona no tiene ese ministerio, no tiene ese don, ¿cómo va a hablar si Dios no le ha dicho nada que diga? Por eso los profetas hoy en día lanzan la palabras que le vienen a su mente o que ellos quieren creer que suceda, anhelan que eso suceda, y ellos lanzan la palabra. Y entonces como si comprometieran a Dios
que Dios haga cumplimiento de esa palabra. Y Dios uno no lo puede comprometer. Uno no puede manejar a Dios. Uno no puede gobernar a Dios. Uno no puede manipular a Dios. Así que el que tiene el don de profecía, o si es profeta la persona, tiene que hablar conforme a la palabra de Dios, conforme a lo que Dios también le diga que diga. Si no, no puede hablar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando lanzan la palabra que Dios no ha dicho, entonces traen una esperanza falsa en los oyentes. Porque un profeta que diga, así te dice el Señor, Él te va a usar grandemente y te va a llevar a muchas naciones. Y eso no ha salido de la boca de Dios. Está trayendo que la persona crea en una mentira. O sea que eso no es fe. Está haciendo que la persona crea en una ilusión porque no ha salido de la boca de Dios. Recuerde que el autor de la fe es ¿quién? Jesús. Y Él es el consumador. Si eso no ha salido de la boca de Dios, entonces ¿cómo Dios llevará a cabo eso? ¿Cómo lo consumará? ¿Cómo Dios va a hacer que eso suceda si eso Dios no ha dicho nada? ¿Sabe qué dice Dios? Dios se queda con los brazos cruzados y mira al predicador o al que profetizó y dijo, bueno, el autor no soy yo, el autor eres tú, así que tú mismo le irás a comprar los pasajes a Julano y tú mismo lo irás a enviar porque tú serás el consumador. Ahí empieza a funcionar como la fe en los dones, para que nosotros entendamos. Nosotros no debemos mover según lo que se nos ha sido entregado, creyendo, pero creyendo a lo que se nos ha sido entregado. Porque recuerde que a cada uno se le da diferentes clases de dones y facultades espirituales, regalos. Mire, le voy a contar una historia de una persona que nosotros nos mandaron a buscar para orar por ella. Y esa persona nos dijo, no era cristiana, porque no era cristiana, fue de visita a la iglesia. Y resulta que cuando el predicador mandó a llamar al frente, ella pasó. Y ella estaba embarazada, tenía una pipa. El predicador, lógico, vio la pipa. El predicador vio la pipa y le dijo, el niño que tienes en tu vientre es un varón. Y va a ser grande en las manos de Dios. Dios lo va a usar grandemente. Y resulta que la mujer abortó. Fuera de que la mujer abortó, no era niño, no era varón, era niña. ¿Sí se da cuenta? ¿Será que Dios habló ahí? ¿O fue que Él profetizó con presunción, como dice la palabra de Dios? ¿Qué es presunción? Es presumir, hacer ver que Dios me usa, que Dios, para que vean que Dios me revela, ¿no? Él profetizó de su propio corazón. Entonces pone a creer a la gente cosas, no que tenga fe. Entonces cuando las cosas no suceden, los predicadores se quieren lavar las manos y decir, no, es que usted no creyó, usted no se agarró de la palabra. Mentira, fue que Dios no ha hablado. Porque lo que sale de la boca de Dios se cumple. Ahora, ¿qué se necesita uno tener fe? En las promesas de Dios, en lo que Dios ha dejado escrito. Recuerde, Dios ha dejado escrito en su palabra promesas. Y promesas que tienen condición. ¿Cuáles son las condiciones? Las condiciones son, si guardare mi palabra y mi palabra permaneciera en vosotros y yo permaneceré también en vosotros y ustedes en mí, pero si guardaren mi palabra, yo vendré y me manifestaré a ustedes. O sea, esa comunión con Dios es si uno guarda su palabra. Si uno guarda su palabra, Dios le cumple a uno todo lo que ha dejado en su palabra, todos los beneficios que tienen para sus hijos. Hay muchas promesas en la Biblia, la mayoría son con condición. Pero una persona que no conoce a Dios, que va de visita y que Dios le está declarando el futuro, no necesita esa persona creer. Esa muchacha no necesitaba creer. Dios le estaba porque ella ni siquiera conoce a Dios. Ella ni siquiera le estaba pidiendo a Dios, ay Señor, cuando nazca mi hijo yo quiero que tú lo uses. Sí, ella fue porque la invitaron. Así que el predicador no puede salir ahora y que porque no creyó.
Ahora, y si no creyó, ahora no era niño, era niña. O sea, que equivocación por todos lados. Fue que Dios no habló. Eso hay que tenerlo claro. Dios no habló. Cuando Dios declara algo a una persona que le muestre el futuro que va a suceder, eso viene. Si Dios habla, eso viene. Por eso hay que probar los espíritus hoy en día, porque hay muchos profetas que están lanzando y profetizando y diciendo que Dios te va a bendecir, que Dios esto, que Dios te va a usar, o que Dios me muestra esto de ti, y son puras mentiras, que este trabajo te va a salir. Quiero aclarar este punto. Las promesas hablan a nivel general, así como los dones. Estas señales seguirán. Pero acá dice que a cada uno se le ha dado su don. Eso no quiere decir que porque diga que estas señales seguirán, todo el mundo lo posee. No, cada uno posee lo que Dios le ha entregado. Con respecto a lo que le estaba diciendo que iba a aclarar,